Hola, muy buenas con todos. Vamos a continuar con nuestro ejemplo, y ahora es momento de establecer la planeación de requerimientos materiales para el resto de niveles. Para ello, debemos tener los siguientes parámetros o datos de entrada. Primero, BOM o lista de materiales. Segundo, emisión de orden planificada. Tercero, base de datos del stock de seguridad para todos los componentes, con el que se presentan dos datos importantes, lead time y el stock de seguridad. Y cuarto, stock de componentes, con el que se determina la disponibilidad. Como es usual, el botón presenta controladores de error que servirán de guía al usuario para generar sin problemas el MRP para el resto de niveles. Bien, con todos los parámetros establecidos, podemos ahora dirigirnos al módulo del MRP y cliquear sobre el MRP de componentes. De igual forma, el tiempo de ejecución dependerá de la cantidad de componentes. Entonces, esperamos unos segundos y finalmente ya con los cálculos realizados aceptamos. Bien, asimismo verificamos para determinar si tenemos estos datos remanentes fuera de las tablas y podemos proceder a eliminarlos. Bien, ahora verificamos que tenemos todos los componentes del nivel 1 ya calculado con su emisión de orden planificada. Podemos observar que los componentes se encuentran dados en sus respectivas unidades. Bien, ahora procedemos a pasar al nivel 2. Acá podemos observar que tenemos una relación y también igualmente sus unidades respectivas. La relación, sus unidades respectivas. Y las necesidades brutas calculadas a partir de la emisión de orden planificada del nivel previo. Bien, asimismo con el nivel 3, el cual no presenta necesidades brutas porque su nivel previo no presentaba ninguna emisión de orden planificada. Bien, si observamos para abajo, no tenemos ningún componente de nivel 4, por lo tanto no existe ningún cálculo en ese nivel. Así, con todos los niveles ya calculados y la explosión MRP lista, podemos proceder a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.